Rugir Latino, un espacio de arte y cultura en América Latina. Hola a todos nuestros seguidores de Colombia, América Latina y el mundo. Yo soy Geraldine Palacios y me da mucho gusto tenerlos en su espacio de arte y cultura. Bienvenidos a Rugir Latino. Somos una plataforma digital en busca de las historias detrás del arte de América Latina. Música, graffiti, artes plásticas, emprendimientos, colectivos sociales, feminismos y mucho más aquí en Rugir Latino. Bueno, el día de hoy tengo sentado en el sillón de Rugir Latino a uno de los escritores de graffiti más tesos de Bogotá. Es mi percepción, quizás él diga no, pero para mí es así. Y que es un escritor en todo el sentido de la palabra, ya lo veremos más adelante, porque más allá de ser escritor de graffiti prácticamente toda su vida, también ha sido un escritor de cuentos. Entonces, pues nada, sin más prelación, bienvenido, Warner, a Rugir Latino. ¿Cómo estás? Bueno, Geraldine, muchas gracias por tu invitación a Rugir Latino, por compartir su espacio para reflexionar alrededor de la escritura, de la lectura y pues de este proceso creativo. Bueno, quería iniciar. Cuando estuve en Escala de Grises, tú contabas que iniciaste en el graffiti a los 13 años. ¿Cómo llega un niño de 13 años al graffiti? ¿Qué pasó ahí? Sí, hoy me levanté pensando en eso, porque pues han pasado ya años y uno piensa que olvida los episodios tal vez más importantes de su vida, pero permanecen allí en la memoria. A los 13 años, pues yo estudiaba con muchos chicos en un colegio público, estudiaba en un barrio popular, que era como un barrio que nació tal vez hace muchísimos años de manera invasiva, como muchos otros, en el norte de Bogotá, que se llama Prado Pinzón. En ese barrio hice un grupo como de amigos, relativamente cerca a mi casa. Se hizo como un grupo de amistad donde uno jugaba pues los juegos clásicos de nuestras infancias, como Jermis, como Micro, ¿cierto? Jugábamos escondidas, los chicos, ¿no? Las chicas, todos teníamos los primeros noviazgos, ¿no? Y allí conocí a una persona que fue un amigo muy, como muy efímero porque pues duró muy poco la amistad, tal vez duró 3 años, pero fue esencial precisamente para que el Para ese graffiti proceso. llegara, para que el graffiti llegara a mi vida. Era una persona, se llamaba Di Fernando, mira, hoy me acuerdo todavía el nombre, no me acuerdo ya de su apellido. Fuimos muy buenos amigos en ese momento de nuestra infancia. Él era mayor, tal vez 2 años, y yo tenía 13 o 14, él tendría 15 o 16. Sí. Él era muy rapero, era un hopper, lo que llamaban hopper, que eran personas que se vestían con pantalones muy anchos, con Con toda esta pañoletas, estética todo, urbana. sí, pero ya eran camisas muy grandes, ¿no? Pantalones muy Sí, sí, grandes, todo sí. era muy grande. Entonces se veía realmente desafiante, ¿no? Para nosotros que no teníamos aún pues las autopistas de información, la influencia de ese tipo de cultura urbana pues era desafiante y era un impacto, ¿no? Sin embargo, pues era un chico noble, chévere, muy buena Amable. onda, muy amable, nos llevamos muy bien. Y como él era tan rapero, realmente andaba con su cuaderno, un cuaderno, lápiz, no tanto color, era más como de micropunta, más de tinta negra. Y siempre estaba escribiendo canciones, me decía que eran sus canciones, le interesaba mucho como el rap, como cantar rap, estaba como metido en todo eso. Tenía un hermano mayor, por allá que nunca conocí en esos breves años, que era muy rapero, creo que vivía en Suba y él sí hacía ya rap. Em, entonces él también en su cuaderno tenía como algunas proyecciones, algunas letras, algún ejercicio así, Algunos dibujos como de bocetos. raperos, recuerdo Ujú. raperos así como con sacos anchos, de espaldas, como con latas a su alrededor. Él tenía esos tipos de dibujos y me parecían geniales porque yo ya había visto en algunos sectores del Caño de Masuren grafitis, también había visto algunas pequeñas cosas en el Caño de la 30 cuando pasaba por allí con mi papá en el vehículo, y eso alcancé a ver algunas señales como esas pinturas que se dan plasmadas Sí. en la ciudad en esa época. Y eso pues me sugestionaba mucho, ¿no? Además de que yo siendo pues muy niño, muy adolescente, no entendía realmente de dónde venía ese gusto Ujú. raro por las letras. Entonces
antes del graffiti, como que la letra, solamente la forma de la letra me parecía muy bonito, a mí me parecía... La pues, estética en la sí. estética, la forma, como cualquier letra que yo viera, digamos, en un escaparate en la calle, yo a veces me detenía a mirarlo porque la letra inicial me parecía muy bonita, ¿cierto? Toda la tipografía me parecía linda, ¿cierto? A Sí. veces las dobles líneas o los efectos de sombra me parecían, algo me sugestionaba y, y entonces pues el graffiti llegó como a fusionar esa sensación, Ujú. ¿cierto? Y entendí que me interesaba, ¿no? Como ese lenguaje misterioso, ese código secreto que tenía el graffiti, una palabra que podía ponerse en muchos lugares, que podía llegar a muchos lugares, que podía permanecer en los lugares, ¿no? Como que me llamó la atención. Y después de eso, yo pues también crecí escuchando mucha música y pues el rap también fue un pilar en mi formación. Y pues claro, toda esa mezcla de lo que hablábamos de las tribus urbanas, el rap, ¿no? Los grupos, después uno conoce un poco los que bailan el break, todo se fue como uniendo paulatinamente y entendí que me quería como encontrar un estilo, ¿no? Me apasionó mucho en ese momento, Poder crear algo tuyo también, sí, referente a eso que te gustó como y que configurar veías. algo con la letra, como que ya entraba, lo que te decía, se mezcló la sensación de eso que me sugestionaba al ver las letras, como con la idea de crear nuevas versiones de la letra, ¿no? A través Ujú. del graffiti, porque eso es, creo que el graffiti, pues el lettering, como la disciplina del lettering, que es lo que nosotros hacemos de alguna manera el día de hoy, o lo que llaman otros writing, ¿no? Bueno, Graffiti writing, ajá. entonces, que es como la disciplina de eso, ¿no? Escribe y compone desde la misma anatomía de la letra, fin, ¿no? Ujú. Ya, eso es. Entonces ahí fue donde llegó realmente, fue como a través de esa amistad duró solamente unos años mientras estuve ahí terminando el bachillerato en ese colegio público y ese era como el barrio, ¿cierto? Y me sugestioné mucho, pero yo como que intenté, o sea, como que sentí mucha energía, yo todavía recuerdo ese sentimiento Como la de, adrenalina o la energía de no crear. era la energía de crear, Ujú. ¿cierto? Y como que algo se revelaba ante mí, creo que empecé a sentir tal vez ese llamado interior de que tal vez quería ser artista, De que ahí era el quería ser camino. creador, sí, que era el camino, y tenía, pues era un adolescente, tenía 12 13 años, ya estaba eso, hay Ujú. como una insistencia entre los que uno no sabe cómo responderse a uno mismo, pues a esa Como, edad, ajá. y tal vez los padres, yo no nací propiamente en una familia artista, como para que entendieran esa inquietud ya, como, uy, este chino va a hacer esto, le interesa esto, ¿cierto? Sí. Sin embargo, pues mi papá sí tenía unas facetas artistas porque pues a él le gustaba la música y tocar instrumentos y eso a veces, ¿no? Más como por ese lado, ¿sí? Y algunos familiares también por ahí tenían algunas prácticas con la música, con la pintura, Pero con no el era dibujo, tan evidente el pero no decir era el arte es un camino válido. exacto, no era todavía, no había alguien en la familia que se tomara eso en serio y dijera, no importa si fracaso, si obtengo algo, lo voy a hacer. No Ujú. tenía ese ejemplo. Tal vez a nivel interno de la familia, yo soy como la primera persona que tomé esa decisión. No importa hasta Ese donde camino. termino, me voy hasta donde esto se Ujú. vaya, ¿no? Hasta donde me lleve, sí. Y cómo, dale, cuéntame. Eso, entonces, no, dale, continúa lo que me ibas a decir. Quería preguntarte justo eso de, iniciaste muy pequeño, todavía te mantienes, ¿cómo era ese cambio de hacer una misión para pintar? Porque eso también era un reto de pronto para las familias, decir, este pelado se va a pintar y frente a qué. Sí. Bueno, sí, voy a terminar esa Ujú. idea anterior bueno, trato de contestar eso que me preguntas. Cuando sentí esa emoción, esa energía que estaba refiriendo, pues el amigo, era más interesado en la música. Entonces él ahí ya no compaginó conmigo tanto, como que, salir a la calle, caminar tanto, ir a meternos a los caños, como que él ya no sentía tanto esa sugestión, esa energía, y más porque pues su estilo era muy rapper para él. Yo me acuerdo que cuando sí me acompañaba, pues se le dificultaba más, ¿no? Por, Sí, por, sí, por sí. su ropa, en cambio uno pues seguía vistiendo muy práctico, muy sencillo. Que es para más fácil, puede Sí, uno te mueves, pintar. saltas, y uno de niño como es, salta, corre, está en todo Ujú. momento, y entonces ya había comprendido yo esa energía y empecé a salir solo. Ujú. Entonces ya no le insistí más al amigo, solamente me quedé con esa semilla, como eso que me mostró de alguna Ajá. forma. Yo empecé a indagar más por mi cuenta, empecé a crear en mi mente, a imaginar, a soñar. En esa época
tal vez soñaba, hoy en día ya no sueño tanto, ya ahora Ok. más tarde de pronto referiré eso. Y empecé a soñar que iba a escribir, que iba a hacer muros con muchos colores, que iba a hacer cosas sorprendentes, no sé, que iba a ser algo asombroso, ¿no? Ujú. Es una palabra que me ha gustado mucho a lo largo del tiempo, la palabra asombro. Y que iba a ser algo asombroso, empecé a salir solo y empecé a caminarme todos esos caños, empecé a caminar todas las avenidas Ujú. y así empecé a leer realmente. La calle. Empecé a leer la calle, los espacios, la escritura del graffiti. Ya en casa ya se me estaba inculcando medianamente como el ejercicio de la lectura, pero la forma en cómo lo hacía pues el tío que te refería ahorita antes de que iniciáramos, Ujú. pues no era una manera muy contenta para mí, pero igual a mí me interesaban los libros. Entonces desde ahí empezó también a fusionarse esa sensación de que yo sentía una necesidad, necesitaba salir a la calle a leer las calles. Ujú. Y dediqué mucho tiempo de mi adolescencia, de mis primeros años de adultez, salir a la calle, me hacía viajes, me iba a otros extremos, a eso, a ver qué grafitis me encontraba. Y entender las dinámicas del barrio y también por qué surge ese arte en ese barrio. Y de pronto descubrir en las zonas, me gustaba ir a las zonas a darme cuenta como quién era el mejor escritor de esa zona. Ok, Me ajá. gustaba, ya hay un modo de lectura ahí, como te puedes dar. Es inconsciente, pues para la época siendo sardino era pues algo inconsciente. Hoy en Sí. día es mucho más consciente y entender que era un modo de leerla, el escenario, los espacios, ¿no? Que era una forma de hacer lectura porque al fijarme en eso podía comprender como la dimensión y la complejidad de cómo estaban los estilos. También era inconsciente, pero ya estaba asimilando eso, ¿cierto? Sí. Y me gustaba mucho eso. Lo que tú me referías era cómo cambió, qué fue lo que Sí, cambió. cómo cambiaban las misiones desde que iniciaste hasta ahorita actualmente. Uy, claro, eso es otro asunto porque digamos que hoy en día conseguir pintura es algo medianamente sencillo. Mira, si tienes el Sí, dinero en cualquier y con las lado. autopistas de información es sencillo porque puedes buscar una persona que conozca el medio y te puede dar un número y te puede dar una dirección y ya, fin. Ujú. Y es más, puedes incluso hacer la llamada y dices, hey, te va a consignar 500.000 pesos Y me y lo traes me acá. lo envías a tal lugar y ya llega la pintura. Ujú. En esa época no ocurría eso, no había, digamos, marcas de pintura de graffiti, por ejemplo. Bulldog no tenía como el auge que tiene hoy en día. Todas sus versiones, tus aerosoles chinos, hasta convertirse en aerosoles para hacer, digamos, la práctica del Murales, arte, graffiti. ajá. Nada, eso no tenía ese auge, no existía. Habían otro tipo de marcas, las marcas reinas, que para mí siguen siendo reinas, si los pudiéramos encontrar en las ferreterías aún, que se puede, pero no igual, Ujú. sería como Terinza, lo que es Terinza y mejor que Terinza, Aerocolor, Ok. que son como marcas, no creo que son nacionales, creo que es una empresa de Medellín quien realmente creó esa pintura, pero realmente es para eso, ¿no? Como Ujú. para el trabajo rudimentario. Entonces, ha cambiado en el acceso a la pintura, ¿cierto? El acceso es mucho más sencillo. Ha cambiado también como en los caminos, en la información, en los contactos. Sí. Conseguir un color. No sé, cuando yo comencé, no sé qué será un Ospen que comenzó 10 años atrás aún más, Ujú. ¿cierto? Conseguir un color, un rojo. Eso podía ser una tarea de pasearse toda la ciudad, Sí. pasearse más de 10 ferreterías, a ver si uno conseguía un rojo que de pronto fuera un rojo como el que uno pretendía. Y el otro desafío es tener el dinero, ¿cierto? O sea, no, Sí. en ese momento no habían trabajos de hacer murales, ¿cierto? Como lo que se ve ahorita que de una Como, otra manera ya está remunerado. claro, está remunerado Ujú. y hay como una explosión, hay muchas personas ahorita simultáneamente haciendo trabajos, Ujú. ¿cierto? Y en ese entonces la ciudad era más fría, menos edificios, más gris, ¿cierto? Era distinta también, ¿no? Entonces, creo que el dinero era difícil de conseguir, ¿no? Me parece Sí. que Vivir uno, del arte era difícil también en ese, de claro, este tipo de arte. de este tipo de arte, por ejemplo, y creo que cualquiera, ¿no? O Ujú. sea, cualquiera pues, es muy difícil, por lo menos en un país como este o en esta ciudad, me parece, con toda la competencia, ¿no? Que hay mucho talento. Y en medio de ese ejercicio, pues, o sea, un adolescente, imagínate en los años 2000 que tenga 20.000 pesos o eres de clase media alta porque papá y mamá te daba todo y chévere, Ujú.
y podías tener, no sé, ¿sí? Lo que llaman mesada o Sí. te consentían con dinero y tenías eso, Ujú. ¿cierto? Que O te real- tocaba más guerreado conseguir pintura y entonces también es un peso simbólico que está en el arte. claro, De, ey, o te tocaba robar. que también, Entonces ajá. también decides como adolescente, digamos, de barrio popular, donde pues papá, mamá trabajan, donde antes como que le sales con esas cosas y ellos como, ay, usted ya va a hacer es huevonadas, que va a buscarse peligros en la calle y eso, Problemas. Ujú. problemas y traernos problemas a nosotros, mire la situación y siempre ese tipo de discursos. Entonces, pues, si realmente querías hacerlo, pues creo que muchos escritores de generaciones pasadas, pues lo que hicimos fue robar pintura, ¿no? Entonces, solo que no se puede volver una costumbre porque muchos se metían en problemas muy terribles, otros en problemas medianos, yo estoy dentro de Sí, los medianos, y otros tal vez la sacaron limpia, tal vez sí. disfrutaron el momento, nunca les pasó nada y dejaron de hacerlo. Y pues bien, por todas las... Entonces creo que eso es lo que también ha cambiado, ¿no? En Ujú. cambio hoy en día una persona que se anime a escribir graffiti, si está en el colegio y aunque le den 2.000 pesos puede ahorrar 10.000 a la semana. Le alcanza para un tarro si sea ferretero. Claro, ¿no? Y Lo saca. si se busca la manera, es capaz de que se consigue 4.000 más y tiene 2 aerosoles. Ujú. Imagínate. Y si ya ha practicado mucho en papel, ya tiene un truco. Es mucho más sencillo el acceso a las herramientas ahorita. Claro, todo. Por eso también se está llenando la ciudad. Esa era otra pregunta Mm, que te había hecho de sí, qué cambio social ha tenido para que antes se veían piezas, sí, pero ahorita está inundado. claro, Bogotá casi que no tiene ni espacio para pintar graffiti. claro, sí, así es. Y digamos que yo quiero, no se justifica, pues que uno diga, ay, no voy a robar. Ujú. Pero digamos que uno lo hacía porque creo que ese es el impulso de la influencia del rap también ahí, ¿no? ¿Sabes? El rap te dice en algún momento como que a veces no tienes que hacerle daño a la sociedad, lo que tienes que hacer es o ganártelo o robártelo, Ajá. ¿cierto? Era una vuelta así. Yo traigo esto a colación porque en ese momento escuchaba mucho ese rap noventero, ¿no? Ujú. Muchos de nosotros escuchamos, entonces como que había una filosofía ahí en medio de esa influencia que te decía eso, ¿no? Como que te impulsaba. Entonces yo pienso, y con otros compañeros, con otros amigos, con los que experimentamos eso, nunca quisimos hacerle daño a nadie, ¿sabes? Nunca robamos a nadie, Ujú. En nunca. intención de dañar a la persona en Exacto, sí. nunca portamos, por ejemplo, un arma para Ujú. robar a alguien y de pronto ir a vender un artículo y conseguir dinero para pintura, no, eso Sí. nunca pasó. Lo que hicimos fue crear estrategias para entrar a los centros, las Las almacenes de tiendas. cadena, ¿cierto? Y poder pues sacar aerosoles, que Ujú. era la pintura lo que Despistar finalmente... al guardia de Sí, seguridad. claro, o mirar cómo uno de pronto lleva la chaqueta grande y en la chaqueta cabían dos y bueno, digamos a mí me funcionó que yo salía del éxito de la 80 y en ese entonces había como una diagonal a un parque ahí con unos árboles y estaba también cerca ahí como la caneca de basura, entonces tú Ujú. ibas echando dos, dabas un tiempo, entrabas por otro lado, mirabas algo, sacabas otros dos, ibas y Y los era la echabas a la caleta. caneca Ujú. y ya, digamos, llegabas a 5 6 7 Ya aerosoles. para pintar algo Claro, bueno. ya. Y entonces ahí también está la tentación de decirse uno como, uy, no más, pero por hacer eso muchos de nosotros caímos. Saber Por, cuál es el límite, decir, con esto me alcanza para la pieza o me sí. voy por otro. Y ahí hay otro juego de energía y es que, por ejemplo, yo en esa época en que, digamos, hice grafitis así, como con esa energía que ibas, te sacabas la pintura, etcétera, eh, siento que los grafitis no duraban, ¿sabes? Ok. ¿Crees también en eso de las energías? Creo en las energías porque lo evidencié. Vi Ujú. como mis grafitis me pasaban más cosas, terminé en más calles de policía, empecé a estar en la UPJ, ¿cierto? Empecé a tener más detenciones, problemas, se me perdían las cosas, los grafitis no me duraban, la plata se me perdía. Ujú. Lo poquito que a veces tenía, si tenía 5.000, se me perdían los 5.000. Entonces siento que había ahí una reciprocidad, como una energía moviéndose y yo pues también soy una persona que ha escuchado mucho a mi mamá, tengo una buena Ujú. relación con mi mamá, entonces mi mamá siempre ha sido una mujer que me ha formado en eso de que
pues lo que haces recogerás, la energía que crees, eso mismo también llegará a ti. ¿Qué esperas? ¿Que no te pase? No te pasará hoy si lo haces, pero en un mes te va a pasar, en 6 meses te va a pasar, ¿cierto? Entonces, como que ahí como que comprendí eso y dije, no, tengo que cambiar esta dinámica, como me interesaba escribir, empezar a ver cómo el proceso del legado, ¿no? Cómo podía perdurar la obra, cómo podía extraerla más, desarrollar más el estilo. Entonces empecé eso, a buscar una forma de cómo trabajar y ya no tenía 5 aerosoles gratis, entre comillas, sino que tenía 3. 3 y había conseguido un vinilo y con eso había que hacerlo. Pero eran tuyos. Pero lo había conseguido, ya había trabajado, había ido hasta un lugar, había comprado, ¿cierto? Y lo hacía con las uñas, ¿no? Sí, son procesos. Hay momentos en los que los chicos tienen que recurrir a eso o anteriormente se recurría a eso, pero ya se ha venido un proceso en el que sí o sí, de alguna manera hay el recurso para comprarse algún tarro. Claro. Y en esa época, por lo menos lo que te decía, años 2000 hacia atrás, pues no, o exacto, tenías que venir de alguna familia pudiente, o sea, porque no había forma, o sea, ¿cómo vas a conseguir pintura? Sí. Además un aerosol era muy costoso. O sea, era un artículo realmente costoso, comprar uno solo, pequeño o grande. Hace unos días hablaba con otro grafitero y él hacía el comentario que decía, es que los que pintan graffiti tienen plata, o sea, es gente de plata, y yo... Y uno cree eso. Pero sí, no, tampoco. Uno cree eso en algún punto, ¿no? Pues porque realmente el ejercicio del graffiti es costoso. Claro. O sea, la gente puede ver una pieza que quizás no entienda, pero no sabe cuántos aerosoles se invirtieron ahí y realmente es dinero que sale del bolsillo del artista. Entonces, muchas veces. Es un ejercicio bastante costoso. Desde que llegaron estos tiempos dorados de las gestiones, de los proyectos, pues los artistas se han hecho botines, dinero y grandes obras, ¿cierto? Y pues muy bien, pero no le quitemos el hecho de que es valioso que el ejercicio o la actividad graffiti, es decir, hablemos de lo que se escribe, no de lo que se ilustra, es un ejercicio que vale mucho la pena por el esfuerzo, porque no te lo den los proyectos en realidad, ¿cierto? Porque salga de tu bolsillo. Porque te lo consigas como sea, tal vez no trabajes a nadie para conseguir pintura, o sea, gánatelo de otra manera, ¿no? Yo decidí ser profesor para conseguir unos pesos y en mi otra vida lo que hago es escribir graffiti, ¿cierto? Un ejemplo, pero no dejar eso de lado, ¿no? Me parece que es importante. Creo que otros están disfrutando de todas esas etapas que otras generaciones tuvimos que enfrentar, ¿no? Que construir ese camino que ustedes ya construyeron, ahorita se pasa muy fácil. De alguna manera, claro, sí, así es. Yo creo que Nospen, por ejemplo, yo pienso en Nospen, pienso en Vic, aunque pues, no sé Vic exactamente, pues no sé ellos qué familias tienen, ¿no? Yo he podido cruzarme con ellos en algún momento en la calle y siento que han tenido más facilidades que nosotros, tal vez un Vic, siento que ha tenido, por lo menos hablo por mí mismo, ¿no? Siento que es una persona, es una gran persona, un gran artista, pero siento que son personas que nacieron afortunadas en otros espacios, con otras oportunidades, ¿no? Y las aprovecharon, porque estuvieron ahí, las tuvieron y las aprovecharon. Y está bien, claro, por supuesto, está muy bien, pero sí, no olvidar que es bueno hacerlo a través del esfuerzo, ¿no? Y ojalá que uno pudiera, no sé, tener un jueguito que le pagara a uno el juego, ¿cierto? Como que tú se lo sacaras al sistema para hacerlo, ¿no? Me parece que sería buenísimo. Que si yo soy un buen ilustrador, no tenga que, digamos, pintar lo que tú me dices, no, lo que pasa es que a mí me encantan los pájaros, y yo quiero todo mural ahí de pájaros, ¿cierto? Y sería buenísimo que yo no tuviera que hacer el mural de pájaros que tú quieres, sino que realmente tú me dijeras, no, a mí me gusta eso que tú haces, haz eso. Me gusta tu estilo, quiero tu estilo acá. Exacto, ¿cierto? Eso sería aún mucho más valioso porque es con tu esfuerzo, es con tu obra y no con tu técnica. Vendes la técnica, bueno, y ahí hay otra, ¿cierto? Y no está nada mal también, está bien para el que lo quiera hacer, ¿no? Está bien. Bueno, quiero adentrarme ahora un poquito en el tema de la lectura y me pareció muy curioso. Yo vivo cerca Venecia, Alquería, Matatigres, y pasaba mucho, que es una anécdota que tengo, pasaba mucho como frente al cementerio del sur y hay una pieza tuya. Claro, yo al principio no entendía la pieza en sí, pero dice el lector. Eso sí lo entendía perfectamente y yo cada vez que iba en el bus decía el lector, ni idea, siguiente día el lector. Y yo, ¿qué leerá este man? ¿Qué lee Warner? ¿Qué lee Who? Bueno, el Who. Ese es otro, ¿no? No soy yo, en realidad, ¿no? Todos tenemos como otros, ¿no? Yo llevo una Patricia por dentro, un Who, un lector, y para está Fernando.
en otro lugar. Sí. Pues fíjate que esa es algo que he tratado de empezar a crear dentro de mi proceso creativo de escritura. Y es que Hu es un lector que escribe y no al revés como un escritor que está creando un universo, sino es un lector que está escribiendo y construyendo un universo. Es como un giro allí. También porque es una forma o una invitación, lo hago con mis amigos, con los más allegados, como una invitación a que puedan reflexionarse el ejercicio de crear, porque en nuestra práctica primero escribimos y luego pintamos, ¿cierto? Y creo que durante muchos años siempre se ha dicho como vamos a pintar, ¿no? Se piensa primero en el color antes que en la composición. Se piensa primero en correr, ¿no? Antes de disfrutarse la posibilidad de leer bien el espacio. Entonces, creo que Hu es el lector realmente de eso, ¿sabes? De que quiere invitar a los otros escritores a ser lectores antes que seguir siendo pintores y seguir siendo los escritores que ya son, ¿sí? Que ya todos nosotros hacemos procesos de lectura inconscientes, eso está ocurriendo y ha ocurrido todo el tiempo, pero si lo hacemos más conscientes, seguro se va a potencializar más la obra, seguro se van a multiplicar más los talentos, ¿no? Entonces, ¿y qué también lee Hu? Hu lee literatura, ¿no? Digamos que de alguna forma, todas mis versiones son versiones lectoras, ¿no? Todas las versiones de todos los distintos, no sé, alter egos que están dentro de mí, siento que son lectores y lectoras también, porque está una Patricia, ¿no? Creo que esa es como es un personaje que uno lleva dentro ahí, que es el más errático, ¿no? A veces que uno trata de descifrarse uno mismo a través de esos absurdos que existen en uno, ¿no? Yo por eso lo llamo Patricia, ¿no? Y también gracias a una persona que conocí que me ayudó a entenderlo, ¿no? También eso. Entonces, creo que todas las versiones son lectoras y lectores y leen mucha literatura. Yo leo mucha literatura, me gusta mucho el género del cuento, me gusta mucho la novela, me gusta todo, la filosofía, el ensayo, ¿cierto? Leo todo lo que puedo, pero realmente me encargo de la literatura, ¿cierto? Entonces, digamos, me gusta mucho tu anécdota porque si hubiese podido responder en el viento, te hubiera dicho qué libro estaría leyendo ese día, el día, ¿no? No recuerdo tal vez qué hora, siempre estaba leyendo una hora, pero no sé, para esa época, ese graffiti, ¿cuál era? Uno naranja, ¿cierto? Sí, uno que es naranja. Que es en un colegio. Sí, no sé qué podría haber estado leyendo en esa época, tal vez Rodrigo Fresán, estuve leyendo tal vez, me acuerdo que para esos años estaba leyendo a Rodrigo Fresán, sí, que es un autor de cuentos precisamente, sí, siempre estoy leyendo ensayos, ¿no? Siempre llevo por ahí libros pequeños de ensayo, porque me gusta estar siempre como ensayando el pensamiento alrededor de algún tema. Sí. Entonces eso es, ¿no? No sé. Justo ahorita hablas de cuentos y de pronto los que están escuchando la entrevista dirán, pero esta vieja, ¿por qué le está preguntando qué lee? Porque justamente eres escritor también. Sí, así y es. hace muy poco obtuve tu libro, Para esta enfermedad no hay cura. Es un libro en el que yo esperaba, de repente sabiendo que eres grafitero, encontrar mucho de el graffiti, pero no fue así. Sí. Sí hay algunas cosas de grafiti, algunos apuntes que botas por ahí, pero... Tu urbano, tal vez, Ajá, pero ¿cuál es la intención de ese libro? ¿Qué querías contar ahí? Ok. Bueno, pues digamos que tanto escribir literatura, digamos cuentos en este caso, y escribir en la calle, parte de una necesidad, ¿no? Como que también entendí hace años que escribir es como otra forma de respirar, ¿no? Como que creé un método, como un sistema en donde me di cuenta que mi propio sistema biológico no es suficiente. O sea, que tenía que crear otro sistema desde mi proceso creativo, desde el modo de vida que yo llevaba, crear otra forma de respirar. Entonces creo que yo denomino, por ejemplo, al graffiti literatura de sucia respiración, porque así es como denomino ese sistema de otra respiración, ¿no? Entonces lo que yo quería realmente contar ahí, tal vez no quería contar nada, lo que quería hacer era un ejercicio de estilo. En ese libro tan corto de cuentos, lo que quiero es un ejercicio de estilo. Nació de la necesidad, nació
como de unas inquietudes que tenía en ese momento. El libro se publicó en el 2017, pero yo realmente lo escribí como 3 años atrás. Bastante Sí, tiempo hasta sí, ahorita. como que en esos años anteriores, previos, como que yo venía escribiéndolo, ¿no? Venía escribiéndolo. Tuve una etapa en ese momento también como de exceso. Creo que el libro también nace de Lo muestra también. también como un exceso, hay un exceso allí que no, pues no existe propiamente hoy en día en mí, ¿cierto? Y era un exceso como con el alcohol, porque pues siempre me ha gustado el alcohol, ¿cierto? No los alcoholes, me gusta es como el whisky en realidad, Ok. y tuve como en la oportunidad en esos años, como que pasé una crisis y a la vez tuve la oportunidad de tener botellas de whisky a mi mano, Sí. entonces pues como te imaginarás, no sentó bien el remedio en ese momento, pero fue un exceso de alcoholismo que tuve, y fueron unos años difíciles, la verdad. Y creo que lo más emancipador, lo más, digamos, también lo más sanador, ¿sí? En ese proceso humano, fue pues haber hecho ese ejercicio de estilo, ¿no? Como haberlo convertido en De cuentos, plasmarlo. de plasmarlo, ¿cierto? Yo venía ya escribiendo, yo ya venía pues escribiendo, yo escribí 2 libros pequeños antes de este, ¿cierto? Para poder, digamos que cantarlo y de pronto escoger las piezas que tienen, que no Y pienso que querías sean las que mejores, sino como que siento que eran las que el temperamento ajustaba como en en esa ese pequeña momento. esfera, en esa digamos que para ese entonces yo ya tenía claro y lo sigo teniendo como dentro de mi espíritu, y es que me interesa escribir libros pequeños. El libro no es tan amplio, es un libro que podría leerse, no sé, en 2 días, 3 días, no toma tanto Sí, tiempo. 2 días. 2 días, sí, creo que, y quiero escribir libros pequeños con una pretensión, ¿cierto? Digamos que la pretensión es, ojalá, espero que en el proceso creativo logre, digamos que, digamos, tejer como una obra que pueda decir mucho en poco. Es una pretensión, ¿sí ves? Es una Sí, enorme. poder condensar y ser una vaina impactante que tú Es, digas. o que sea lindo, o que sea Ujú. conmovedor, o que aunque tú digas, qué mierda, este libro no me gusta, me incomoda, pero te Que te incomoda. mueva algo, Pero de que, manera pero positiva o que cause negativa. algo, un sentimiento, una emoción, algo. No necesariamente tiene que ser positivo, pero que en medio de lo que tú acabas de decir, al condensar, digamos, al compactar bien, ¿cierto? De manera muy precisa, lo más preciso posible, en muy poco se puede decir mucho. Y eso es una pretensión que ya tenía ahí, ¿cierto? Yo ya la tenía ahí, por eso, como te pudiste dar cuenta, los cuentos son como breves. El Son lenguaje trata de ser concisos. breve, sin embargo podría ser más breve, Y son ¿cierto? crudos. Yo Es encontré crudeza. chévere, bueno, chévere eso Ajá. ahí. Y yo, digamos que lo que quería contar, en realidad era más bien como un proceso catártico para, no para contar, sino para liberar. Necesitaba deshacerme como de emociones, ¿cierto? Y de pensamientos alrededor de temas que se habían convertido, no sé, como en un proceso de sufrimiento y como de, sí, como de, de catarsis, como de tenía que filtrar eso, ¿no? Bueno, quiero adentrarme en un apartado del primer cuento, porque si no estoy mal, pues estaba firmado por otra persona, luego me dirás, pero tiene un nombre al final distinto. Es un prólogo. Ah, el prólogo, entonces hay un apartado ahí que dice, perdón que lea, no creen en nada después de que adquieren ese maldito oficio de ser literatos. Para mí fue como una apuesta al juego del ego. ¿Cómo es el ego en el arte? Ok, ush, qué pregunta, ¿no? Bien, chévere, ¿no? Chévere que reflexionemos sobre eso porque, pues como veo el ego, siento que el ego nos estropea, pero también es algo que siempre va a estar ahí presente, ¿no? Va a estar acompañándonos. Creo que deberíamos soltarlo, en realidad habría que no apegarse, sino más bien soltarlo. Ser de indiferente también, ¿no? Que permanezca ahí como la sombra que va con nosotros a todo lugar, debería dejarse en un lugar donde no nos haga ruido, donde no interrumpa
tal vez los bellos pensamientos que podamos crear para compartir con los demás, porque si permitimos que el ruido del ego siempre interfiera, pues tal vez no crearemos redes de comunicación y de apoyo y también. de apoyo y digamos que nuestros espíritus en comunión se expandan, ¿no? Ujú. Y de esa manera todos en nuestro proceso creativo e incluso el que no lo hace sino el que lo disfruta también pueda digamos que descubrir algo esencial o disfrutar algo esencial para su vida. Entonces creo que está bien, está ahí, ¿cierto? Podríamos utilizarlo, pienso que de manera en ciertos momentos, ¿cierto? Digamos de manera estratégica, tal vez para hacer humor negro, tal vez para Ujú. reírnos con los amigos, ¿por qué no? ¿Cierto? En un Sí. momento jocoso, está bien. Seguir utilizándolo como si fuera así, otro personaje allí, pero que no tuviera una relevancia tan primordial. Creo que Que se utilice estratégicamente, pero sí, que no sea un y común. pienso que podría ser chévere que el ego cayera en el humor negro, que el Ujú. humor negro nos divierte a todos y tiene también su crudeza, como sabes, y creo que todos los gremios artísticos han tenido mucho ego. Yo la verdad lo desprecio de alguna manera. He Ujú. tratado de ser una persona muy sencilla, sinceramente, Ujú. toda mi vida, en todo mi proceso artístico. No sé si alguien algún día en la calle no lo ha notado así. Me encantaría que me lo dijera, por Ujú. ejemplo, ¿cierto? Porque Si no- también pasa que muchas veces uno no lo nota. sí, claro. Tiene un mal día y tiene un carácter de mierda ese día, pero es Sí, como solo es ese día. claro, Generalmente no sí, soy así. puede ser, sí, claro. Hay otros que puede que lo tengan todo el tiempo. Ujú. Pero yo creo que también el ego está en el hecho de que no brindes un saludo, una breve conversación a una persona, ¿no? De que Ujú. solamente por tu ego y ya te creas demasiado, te ufanes demasiado, ¿no?, de lo que haces, que es lo que ha pasado en otros momentos. Ujú. No puedas saludar a alguien amablemente, hola, ¿cómo estás? Y compartir unas palabras con... Eso me parece que es algo absurdo, Sí, algo innecesario también. algo innecesario y que te, o sea, de verdad, te robas más energía, sí, porque pues, o sea, no Te tienes nada desgastas más, más sí, te también. desgastas más y no, pues, qué mal, de alguna forma no poder compartir, ¿no? Lo que hayas aprendido, lo que puedas, como una palabra tuya puede ser una palabra precisa para otra persona que la necesita, o como Ujú. un comentario tuyo hace feliz a otro y tú no te das cuenta. Y te estás negando esa Y, posibilidad de acompañar y también la a otro en su sonrisa de la proceso. persona o la buena energía de la persona tal vez te, te recompensa y tú Te no te lo cambia el día. imaginas, claro, te puede cambiar el día. Entonces he tratado de ser una persona realmente muy sencilla y no puedo con las personas que son así. Obviamente me he tenido que enfrentar con personas así que Ujú. tienen un ego altísimo Que porque se consideran flotan. artistas soberbios y nadie dice que no, los hay, son muy buenos, son excelentes, pero creo que también Shohai en un tema de rap, en Violadores del Verso, lo dice mejor, primero persona antes que artista. Ujú. Sí, pues lindísimo ser artistas, lindísimo ser creadores, pero pues ya sabes, ser humano me parece que es esencial. Es Creo que primordial. es primordial, un ejercicio creativo debería siempre, uno bueno, o sea, te haga feliz o te incomode, siento que debe generar algo que te humanice, Ujú. ¿cierto? Debería humanizarte y no debería, por el contrario, eclipsar eso, ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo con eso de ser primer humano, primero siempre edificar la persona, ¿cierto? Ser una buena persona, si eres una buena persona y te nace hacer el bien al otro, pues así mismo te llegarán cosas buenas y así mismo Recompensa al se universo. transforma, ¿cierto? Claro, se transforma algo a tu alrededor, ¿no? Algo que necesites, Ujú. lo que sea, o de pronto el trazo que nunca pudiste hacer lo hiciste. Porque llega, sí, es porque llega esa convicción, esa habilidad, se fortalece tu destreza y llega de forma natural, ¿no? Y creo que cuando nosotros le damos mucha importancia también al ego, creamos barreras, ¿no? Barreras que también lo que hacen es crear impedimentos en nosotros mismos, ¿no? Bloqueos creativos Bloqueos también. también, o bloqueos con humanos, humanos Ujú. que inspiran realmente a veces lo que hacemos, ¿cierto? Sí. Lo que te decía, una sonrisa, un buen saludo y compartir una charla muy breve con un amigo, tú no te das cuenta, pero tal vez esa amistad hace que salga todo bien cuando haces algo, porque está también la energía de él ahí, está Ujú. la energía de todas las personas que tú quieres.
Entonces, sí, creo que no hay que darle mucha importancia. En realidad, la invitación es esa. Así sean muy buenos, así sean muy malos. Hay personas que no son tan buenas y tienen un ego enorme. También he visto, Pasa pero también, que es incoherente, he pero pasa. visto eso también. Yo me he encontrado con eso como, o sea, gente que, verdad, pues no me parece que seas tan bueno como tan pro. Y sin embargo, mira Sí, esas te falta bastante por aprender y para... mira esa soberbia Ujú. también que tiene, está increíble, hermano. O sea, qué cosa tan Qué difícil. loco, Me sí. parece que también como que sesga, ¿no? Como que entorpece nuestro diálogo, ¿no? Me parece que el diálogo es algo muy importante. Ujú. También el mismo ejercicio de humanizar a través de un proceso creativo, ¿no? Eso. Y creo que pierde efecto una obra cuando el creador solamente piensa en sí mismo, en yo. Pienso que, Porque la obra al final se deja y es lo que si la persona que la visita lo ve, es la claro, interpretación, ya ha esa es la pasado. obra. Mira, conozco una anécdota ajena, me la contó una gran amiga, una gran artista, una pintora que le gusta trabajar mucho en silencio. Ella me dijo, ella se llama Shin, se hace llamar Shin, y ella me contó una anécdota que conocieron con su esposa en el momento cuando viajaron a Brasil, a otra persona que había tenido la oportunidad de estar cerca de los Ujú. yemeos, ¿has visto? Que son unos grandes artistas, hay como gemelos que hacen un montón de cosas impresionantes y que los tipos realmente tienen un ego muy grande y que ellos tuvieron la oportunidad de conocer una mujer que como que había sido muy seguidora de ellos, había seguido sus obras, tomado fotos, bueno, había hecho muchas cosas, los había ido a buscar como donde hacían sus exposiciones, todo este tipo de Ujú. cosas, y que en una oportunidad, esa persona pudo encontrarse con uno de ellos no muy cerca y le dijo como, oye, me obsequiarías una firma tuya, o sea, me parece que tu trabajo es Con la maravilloso, es admiración con la y el anhelo fue admiración allá. y sí, y se lo dijo como, yo quiero una firma porque me parece que el trabajo de ustedes es muy lindo, ya, o sea, como que fue algo así, y el tipo muy arrogante le recibió el papel y le dijo que no se le iba a dar y se llevó el papel. ¿Cierto? Y también ella recuerda la anécdota también como esa altivez, ¿no? Esa altivez con que yo no le voy a firmar nada a usted. Como que, ¿cierto? Como tú Entonces, eres mucho menos que yo y no y mereces nada de mí. aquí viene la conclusión de lo que te estaba refiriendo y es ese hecho de que cuando a ella le pasó eso, ella sintió como mucha tristeza y mucha ira, me dice la socia, ¿no? Que fue la que realmente fue como testiga ahí de la conversación, de todo ese efecto. Y, y le dio mucha tristeza, mucha ira. Y a pesar de que ellos sean tan asombrosos en lo que pintan, en lo que hacen, la nena se le mató todo eso. Pierde el valor. Perdió el efecto, Es perdió todo, como, la nena perdió todo el efecto. Ella dice que después de un tiempo ella ve las obras y digamos ella reconoce, sí, son buenos, pero dejó de causar ese efecto de hermosura, de encanto, ¿cierto? Dejó de tener ese esa aprecio, magia de decir, esa uff, el magia. que pinta esto, el que hace esto debe ser increíble, Claro, ¿no? y no se nos debe olvidar, acá eso hay otra discusión, ¿cierto? Y es como que lo que nos debe importar realmente a la hora de apreciar una obra es la obra, no el creador, no el Ujú. sujeto, ¿no? Sino lo que Entonces quedó ahí. el sujeto puede ser una porquería, ¿cierto? Pero su obra es brutal. Pero Ujú. si su obra está muy artificial y está atravesada no digamos, por la sustancia del espíritu y está más atravesada y refugiada por el ego, Ujú. pierde esa magia. Por más bueno que Pierde la seas, magia por totalmente. más bueno, excelente, formidable que tú seas con tu obra, si la has hecho con mucha artificialidad, o sea, con mucho ego, con grave, pierde eso, Pierde. ¿no? Ujú. Pierde, sí. Entonces, como que sí o sí el espíritu está de por medio en un proceso creativo, ¿no? Y Sí, esa es como la conclusión del asunto, ¿no? Me parece que es más bonito eso, ser persona, seas bueno, seas malo, seas regular, seas lo que seas. pero ser persona Ser primero. persona, compartir. Tal vez yo acepto que hay que ser selectivo para compartir, no puedes hacerlo con todo el mundo, Ujú. porque hay personas que no te toman en serio, porque hay personas que te sabotean, porque hay personas que no te respetan, porque hay personas que no valoran Ujú. tu tiempo, entonces pues así no puedes compartir. Más bien podríamos ser selectivos,
pero podríamos no negarnos a aquellos que tal vez nos quieran escuchar 2 minutos. ¿Qué pasa? 2 minutos, no Sí. tiene nada más. Una vez una profesora me dijo, que ya murió y apreció mucho, me dijo, siempre estamos perdiendo el tiempo, el asunto es cómo elegimos perder el tiempo. Perder el Entonces, tiempo. que es 2 o 3 minutos a alguien que encuentra magia en lo tuyo, o sea, por favor, sea agradecido. Ujú. Mira que alguien se puede estar transformando, tal vez decidió no tomarse una pasta para irse a la mierda por estar disfrutando de lo Estar que tú contigo, haces, ajá. de lo que tu espíritu a veces manifiesta, ¿no? Yo creo que las grandes obras, las obras más maravillosas, son aquellas que están hechas con el espíritu y logran decirle a muchas personas en muchos distintos tiempos, eh, logran contestar algo a las inquietudes de las Ujú. personas, ¿sí? ¿Cierto? Que nosotros comenzamos a crear algo y comenzamos con una intención, yo quiero ver, quiero proyectar tal cosa, pero tu intención no basta y tu intención es algo muy pequeño para lo que puede llegar a ser el espíritu. Y qué lindo cuando lo hacemos así, como a cambio de nada, que es la idea inicial de este juego, y como al hacerlo a cambio de nada, en algún momento se pierde la intención en el camino y se manifiesta el espíritu. Nunca te diste cuenta, no tienes por qué darte cuenta, porque deberíamos ser conscientes de ser solamente vehículos que Que logran, llevan el mensaje. que logran esas esferas, que logran esos artificios únicos e irreemplazables, como los grandes libros, como las Ujú. grandes pinturas, las grandes canciones, ¿cierto? Como las grandes conversaciones, reflexiones, y pues llegando al cauce, pues como las grandes piezas de grafiti de la ciudad de Bogotá, la selva. La selva de graffiti. Sí, Quisiera ahora poder hablar un poco, nombrabas de no darle el tiempo a todos, de crear de pronto una red de los amigos. Y aquí como que se me unió un poquito este cuento que se llama Música, que lo divides por cartas. Y hay una carta que es la carta verde, en donde tú pones, el barrio es un santuario en escala de grises. Esta es la apertura a escala de grises. ¿Eso fue ok. una coincidencia? ¿O qué pasó? ¿Y qué es escala de grises? Porque cuando estuve en escala de grises en tu exposición, sí vi una hermandad muy fuerte. Vi una compañía muy fuerte alrededor de tu obra. Sí, yo me siento muy agradecido, ¿sabes? Ujú. Me siento maravillado porque yo nunca pensé, dos hombres de los que apoyaron muchísimo este proceso, que es Metro y que escribe Arco, eh, ellos son, digamos, pienso que además del grupo de personas que hizo posible todo eso, me parece que ellos dos me hicieron sentir muy maravillado porque el cumpleaños no era mío, el Ujú. cumpleaños en realidad era de los tres Ujú. y lo hicieron como a través de mi obra. Me pareció muy lindo porque yo solo, te soy honesto, no hubiera hecho nada de esto existiría solamente por Who. Who no Ujú. lo haría porque, no sé, a veces Who cree poco en él Ujú. también, ¿sabes? Trabaja más en silencio y cree poco en él, es una relación ahí como de enemistad a ratos. Entonces, siento que fue una coincidencia, siento que yo ni siquiera recordaba eso. Yo ni siquiera recordaba que en el libro aparecía eso, Escala de grises tal cual dice. escala de grises, y creo que quien realmente se saca esa perla, como quien la extrae ahí del libro, es el sociómetro. Ujú. Creo que él lo lee. Una vez él me dijo como, me duró muy poco el libro, me recuerdo un comentario del que me dijo hace años, me dijo como, me duró muy poco el libro. Ujú. ¿Por qué no te escribes otro? Algo así, o ¿por qué no te escribiste uno más amplio? Fue un Más comentario, algo extenso, así. sí. Y yo creo que viene de él porque él es el que un día me dice, hace 4 años, más o menos, me dijo como, oye, socio, ven aquí a la casa, compartimos unas cochitas y hablamos. Bueno, y fui y me dijo, te tengo un proyecto. Y no te preocupes, y ya tengo el nombre. Y no te preocupes porque también tengo el objetivo. Y era así. Y Solo, ¿estás tranquilo. dispuesto? Ya Sí, tengo todo exacto. Y me montado. dijo como, y no, tranquilo porque mira, tengo las ideas y tengo tal y tal carrete. Y yo, uff. Ujú. Y yo, Giovanni, socio. Y entonces él me dice, y se va a llamar escala de grises. Pero él nunca me dice de dónde saca la frase. Si no Hasta que yo te lo hasta que digo. tú me lo dices, yo ahora sé de dónde viene la frase, porque no me... Sin Viene de embargo, tu propia obra. sin embargo, yo tenía otra idea, Ujú. porque es algo que habíamos reflexionado en conversaciones con él, y fue una época que tuve graffiti
que quisiera volver a retomar de alguna manera, como con una fuerza distinta. Y es que unos años atrás, tal vez hace 10 años, hace tal vez unos 10 años, 8 9 10 años, sí, yo me empecé a obsesionar con los grises, ¿cierto? Con el color gris. Y lo hice de manera adrede, porque la ciudad siempre ha querido verse con el color, ser llamativo con el color. Tengo los colores más lindos, utilizo los power lines más bonitos en las marcas más lindas. Y entonces yo quise ser controvertido con mi estilo, con la forma en cómo presentaba mi estilo. Digamos que en ese momento yo soy una persona como muy, como te puedes dar cuenta, como introspectiva, muy reflexiva, suelo ensimismarme mucho. Y en medio de eso estoy siempre como filosofando, estoy haciendo procesos de lectura de cómo veo las cosas y estoy mirando, tratando de cómo seguir haciendo parte de todo esto y cómo hacer que mi obra, digamos, proponga algo, así sea mínimo de distinto, ¿sí me entiendes? Entonces lo controvertido de ese momento es que yo abandoné el color y dije, yo no voy a escribir por un tiempo, no voy a escribir más, para mí se acabó el color, los colores, y yo solo compraba aerosoles blanco, negro y hacía vinilo gris. Esto también tiene otra connotación, que es la economía, porque digamos en ese momento yo estaba haciendo mi universidad, yo pues encarretado, ahí alcanzaba todavía como a caer en una lucidez, como una obsesión, ¿no? Eso es estar enfermo, porque Sí. llevo uno enfermo de esto hace mucho tiempo, y uno siempre estaba imaginándose cómo seguir haciendo cosas, ¿sí me entiendes? Entonces también viene la idea de la economía. Yo quería alcanzar calidad y cantidad, que era una de las ideas iniciales desde nuestro grupo inicial, que es TPG, hasta que llegó a C12, y era esa idea de lograr cantidad y calidad, ¿cierto? Y pues si no eres una persona con dinero, estaba haciendo universidad, no tenía plata, no tenía dinero, ¿cómo haces calidad y cantidad? ¿Y cómo la haces sin colores además? ¿Cierto? En una ciudad donde los escritores de élite, los escritores de los mejores gremios tienen los mejores aerosoles, los mejores colores, ¿cierto? Todo, ¿cierto? ¿Cómo combates eso? Entonces abandoné esa idea, me fui hacia los barrios, como nos decía el amigo Amiro, nos decía ahorita, ¿cierto? Preferí los barrios porque siento que el barrio tiene un tejido mucho más sólido, ¿cierto? A nivel, digamos, introspectivo, a nivel de carácter. Los barrios y las esquinas también. Y las esquinas, sí, también, efectivamente. No quiere decir que la avenida no, claro que sí, pero siento que el barrio es mucho más poderoso, su nicho es más poderoso. El diálogo social que hay ahí es más fuerte, de peso. Sí, siento que sus escenarios son más conmovedores, también los elegí por eso, ¿no? Me parece más conmovedor, digamos, ver una familia cruzar, no sé, hacia un parque, hablándose como con mimos, que estar en una avenida pensando que lo van a ver un montón de personas, que muchos dirán, me quedo viéndolo, otros ni lo verán, solamente por decir, estoy aquí, yo estoy acá, me estoy viendo. Y entonces, mi recurso fue que encontramos muchos escritores de ese momento, ahí de esa parte del sur. Ahí en Patio Bonito unas bodegas empezaron a vender mucho vinilo muy barato, canecas de vinilo, eso era un negocio ahí, tocaba llevar como canecas, envases, ellos le daban vinilo a uno, les pagaba el vinilo muy barato y así. Era la oportunidad. Y entonces así solucioné esa parte, ¿no? Lo de la economía, entonces como que trabajaba mucho para poder conseguir los negros, los aerosoles negros y los blancos, y a veces blanco no, para poder comprar el vinilo. Y luego, entonces viene realmente el ejercicio de estilo. Yo vivo pegado a los ejercicios de estilo. Esa es mi excusa realmente para poder seguir trabajando o encontrando magia en el ejercicio. Y entonces empecé a proponer como piezas, quicks, como todo el proceso, pero sin, digamos que seco, rellenas, delineabas, sacabas la sombra, la perspectiva y ya, no tenías power, significa que no tienes oportunidad de equivocarte, y si te equivocabas tenía que ser parte de la obra. Entonces digamos que esa era la búsqueda también del ejercicio, ¿no? ¿Cómo lograbas estilo
¿cierto? Y con el estilo hay algo que he venido tratando de perseguir hace un tiempo y es el encanto, eso es muy difícil. Sí, como seduces también. ¿Cómo seduces? Yo pienso que yo personalmente lo hablo como escritor, como escritor de graffiti, he tratado de transmitir o plasmar en mis obras encanto. O sea, he tratado de encontrar encanto. O sea, eso es lo que yo busco cada vez que trato de buscar encanto en alguna letra, en alguna forma. Y no ha sido nada fácil. Entonces lo que yo quería lograr era eso. ¿Cómo lograbas estilo, contundencia, precisión con dos colores? Y para que fuera más retador, para mí, ¿no? El reto era inicialmente para mí, para que fuera más retador en un color tan neutro como el gris. Muy, muy interesante porque esa carencia de color también da un estilo y se asemeja al gris de la ciudad que mucha gente de pronto no lo quiere. Y cómo no te conviertes en el gris de la ciudad, además. O sea, también está eso, porque tu estilo, sí, como tu estilo, tu letra, tu composición, tus remates, tus juegos, ¿cierto? En el muro, pues hacen que, aunque sea gris, no pueda ni siquiera ser el gris de la ciudad, ¿ves? Entonces eso era lo que buscaba en ese momento y creo que Escala de Grises viene de eso. Cuando yo escribí tal vez yo pensaba en clave de eso, ¿no? Un poco de eso, de que era un reto, de que tú seas una, digamos, yo estoy haciendo un muro en esa época, tú pasas, tú me pareces muy guapa y como una mujer como tú puede encontrar encanto en esa obra en gris negro ahí. O sea, realmente sí tuve la habilidad suficiente para poder transmitir eso, ¿no? A veces no lo lograba, otras veces sí lo lograba, otras veces sí habían personas que se detenían y sí decían, uy, me gusta esto que se ve acá, ¿qué es esa cosa? Entonces yo les explicaba, eso es una letra, es esto, aquello. Entonces a veces se logró, otras veces no. Hice muchos grafitis grises, tuve una colección en un momento, después tuve una idea para hacer otra colección, pero no la pude llevar a cabo por múltiples razones. Y empecé a tener sí, como empecé a causar una influencia, hasta incluso en el barrio, me acuerdo que en la época otras personas empezaron a pintar de gris. Claro, la gente empezó a decir, hey, esto está interesante también. Me pasó que algunos otros escritores empezaron a hacer grafitis grises, más o menos con un gris parecido, incluso yo lo hacía era porque yo lo rendía y hacía una mezcla ahí de todas las porquerías y todos los retazos de vinilos que... De los cunchos. Sí, de todos los cunchos, de todo, o sea, era súper recursivo, o sea, yo no me trataba de no complicar, me trataba de crear la cantidad suficiente, dependiendo lo que fuera a hacer, hacía unos grandes, hice en esa época unos grandes, otros pequeños. Entonces, siento que era eso realmente, ¿no? Lo que estaba buscando y creo que ahí viene Escala de Grises, ¿no? Como de ese reto de cómo encuentras encanto, ¿sí? En algo que no llama la atención. Que es muy difícil. Que es muy difícil, ¿sí? Y no quiero decir que lo hayan logrado, ¿no? No siento que lo haya logrado, pero pues fue parte de los ejercicios, sí, fue parte de los ejercicios. Y aún hoy quiero todavía escribir grafitis grises, sino que me gusta la mezcla del cromo y el gris. Okay. Y me gusta mucho el cromo, si pudiera hacer muchos cromos, haría muchos cromos. Muchos cromos. Y muchos negativos, me gusta mucho. Sí, te das cuenta, soy muy monocromático, ¿no? Es eso, y siento que también son las combinaciones clásicas de la escritura del graffiti, por lo menos de la influencia del graffiti que llegó a nosotros acá, ¿no? En los años 90, y es esa combinación monocromática, cromo negro, negro cromo, negro línea blanca, ¿cierto? ¿Qué más? Sí, eso. Como los tradicionales. Claro, y lo mismo pasa con el cromo, si tú te pones a ver, un reto para un escritor, o sea, un reto es sacarle chispas al estilo con cromo negro, power blanco, sáquelo ahí. Un reto grandísimo. Eso es, créeme, yo siento que también eso lo aprendí de los primeros maestros de la escritura callejera acá, que me parece que ex DMD es uno de esos escritores. Ospen es uno de esos escritores, Vic es uno de esos escritores, Vic ha sido creo que mi escritor preferido y recuerdo esas piezas de esa época, sí claro, son referentes porque ellos escribieron muchas piezas en cromo en algún momento, ¿cierto? Y era eso, o sea, no eran como quizzes, sino que lo que tú encontrabas en esa época se notaba que ellos estaban desafiándose en el muro, ¿no? Y en el muro uno veía que era esa búsqueda, esa pieza brutal, como ese estilo así muy preciso, muy fuerte, ¿no? Con mucha energía y era eso, cromo negro,
power blanco o cromo negro, ellos utilizaban un poco de más colores, le daban más vida y se veía muy sabroso, pero también estaba solamente cromo negro blanco y ya, y si quieres ser aún más osada, cromo negro. Y a ver qué haces con eso. Ajá, y eso es una belleza, mujer, eso es un placer enorme, ¿cierto? Y está el reto ahí, y hay gente que lo logra, los grandes maestros de la escritura, o sea, por lo menos del writing, del lettering, o sea, digamos, no sé, si lo llevamos a esos referentes más extranjeros que llevan muchos más años, por ejemplo, como un Riemann Skate, ellos, por ejemplo, ese man 2 tonos y te hace una cosa maravillosa. Una cosa brutal. Brutal, sí, la palabra. Brutality, dice por ahí una Brutality, entonces es eso, entonces es la búsqueda de que realmente el color también esconde muchas cosas. El color es algo que distrae, ¿no? Y no quiere decir que no sea lindo, está chévere, bonito, todo, pero distrae. Y este juego es como haz lo mejor si puedes, y para hacerlo mejor si puedes, tienes que sacarlo adelante con el estilo. He visto grafitis de 2 tonos mejores que otros que tienen toda la gama. 5 colores o toda la gama. Bueno, justo ahorita me contabas un poco esa relación que hay en el graffiti y cómo tú la has relacionado, porque tú eres un solo mundo por más de que cuentes muchas historias. ¿Qué relación ves tú en la escritura del graffiti y la creación del graffiti a la escritura de un cuento? ¿Qué relación hay entre los dos, no? Creo que sí, es algo de lo que tú decías. Hay una historia implícita en el graffiti, ¿cierto? Parte del hecho de cómo consigues los aerosoles, cómo encuentras el espacio, con quién te ves, qué hiciste para que eso fuera posible, ahí ya hay una historia, ¿no? Mientras lo escribes, todo lo que te ocurre, ¿cierto? Lo que sientes mientras lo plasmas y si se dan percances en el proceso, todo eso hace parte de la historia. Y luego está la otra historia, que es la cuando queda plasmado, ¿no? El graffiti. Sí. Y después hay una tercera tal vez historia, ¿cierto? Que es la que puede ver el lector, que no es la que propiamente tú lees o ves. O sea, tú ¿cierto? Como grafitero la pintas, pero el que pasa ya se cuenta otra historia distinta. Claro, se cuenta otra historia distinta. Sería bueno que nosotros, yo por ejemplo, le digo a las personas, cuando pasen me dicen, bueno, ¿y qué dice ahí? No sé qué. Yo no les digo, no, es que ahí dice Who o dice Huner y acá hay una W, una H. Yo trato de omitir eso y le digo, sí, hay algo que dice, algo que a mí me interesa, pero usted no tiene que leer lo que a mí me interesa. Si usted es capaz de leer otra cosa, adelante. Dele rienda suelta al ejercicio de su imaginación y disfrute de su imaginación. Si usted encuentra otra letra ahí o encontró por alguna razón una palabra que le hizo rememorar a algún familiar, a algún amigo, genial. Si algún movimiento le hizo recordar algo a un ser querido o a un momento especial, genial. Si algún color causa un efecto positivo en usted, maravilloso, ¿cierto? Lo importante es que se apropie de la obra. Sí, lo importante es que usted, a través de darse la oportunidad de leer un graffiti, que no tiene por qué leer lo que dice ahí propiamente, puede leer otra cosa que cause un efecto positivo en usted y que usted también alimente de alguna manera o ponga en movimiento el ejercicio de su imaginación. Eso es lo valioso, o sea, permítase que el ejercicio de su imaginación continúe y no le pongas límites. No, exacto, no le pongas límites, no te acomplejes porque no sabes qué dice ahí propiamente, ¿no? Y creo que la relación entre las dos cosas son eso, ¿no? Cómo pueden lograr precisión, ¿no? La escritura puede lograr un efecto de precisión y el graffiti también en medio de su proceso de escritura puede lograr un efecto de precisión, ¿no? Quería ahora abarcar un poquito justo con lo que tú dices, porque en toda la conversación has hablado de esas múltiples visiones, múltiples vidas, nombraste Patricia como otra visión, otra versión tuya, y quiero referirme a un concepto que propone Abad Facio Lince y es nuestros yos ex futuros. Todas esas otras vidas que pudimos tener o todas esas otras personas que pudimos ser. En el graffiti, como me lo estás diciendo, también hay una multiplicidad de vidas, ¿no? Claro, así es. Y bonito que me traigas ese autor está dentro de mis afectos, ¿sabes? Lo nombras también en el libro, en alguna parte sí, está. Hay un epígrafe, hay algo, voy a contar la anécdota. Entonces, la anécdota es que, oye, sí, qué lindo, me haces recordar una anécdota bonita. Es una anécdota bonita porque, no sé, hoy en día estoy pasando por otra etapa de mi proceso espiritual y en esa época estaba pasando por otra etapa de mi proceso espiritual. Yo estaba caminando por la octava, yo he sido una persona muy apasionada por los libros, ¿sabes? Llevo muchos años cultivando biblioteca, digamos que
mi único fetiche es como el libro como objeto, es como el fetiche. Comprarlo y tenerlo y ponerlo acá. Sí, comprar y tenerlo, sí, conseguirlo. Otra vez, a veces llega otra vez esa filosofía de no importa, gánatelo, róbatelo. A veces en ese momento, en esos años, estaba un poco en esa clave también, ¿cierto? Y alguna vez yo pasando por esa calle, porque esa era mi calle preferida, ya no es mi calle preferida, sinceramente, no igual, pero fue mi calle preferida por muchos años, por 10 años o más. La octava es donde está todo ese circuito de librerías y eso. Y me acababa de terminar de leer ese día Asuntos de un Hidalgo Disoluto, que es la primera novela de Héctor Alfacio Lince. De ahí nace precisamente ese epígrafe que tiene el cuento. Terminé de leer, te lo juro, yo cogí el Transmilenio, terminé de leer la novela, guardé la novela, caminé, iba en busca, seguramente pensando en alguna novela, iba a algo. La novela me interesó tanto, yo estaba terminando una materia, un semestre en ese momento, ya muy al cierre, que se llama Diseño de Textos. Yo propuse un ensayo sobre esa novela, al ensayo le fue bien. Y yo me fui con la idea de que me gustaría escribir algo más sobre Héctor Abad porque me gusta su estilo. Había leído antes Basura, su novela Basura. Me gustó muchísimo también, ¿cierto? Una versión ahí de una faceta y una versión de un escritor desesperado de alguna manera y pasivo, y así me sentía yo, ¿sí? Y aquí viene lo bonito. Voy caminando, son cerca de las 5:30 de la tarde, 6, y voy caminando, voy mentalizado, iba a conseguir un libro, iba pensando incluso en Bertrand Russell, porque había leído a Stevenson un ensayo muy lindo que se llama La Apología de los Ociosos, o Apología del Ocio, tiene esos dos títulos, y mientras doblé la esquina y giré a la izquierda, me encontré a Héctor Abad Facio Lince. Esa es la anécdota tan bonita, me encontré a Héctor Abad Facio Lince, y yo lo miré, y él me miró, y yo le dije, hola Héctor, ¿cómo te va? Acaba de terminar una novela tuya. Yo le dije, me acuerdo que fue así, fue una cosa muy natural, fue algo muy bonito, una anécdota muy bonito, muy espontáneo. Y él se detuvo efectivamente, y volteó a mirarme, y como sí, reconoció que alguien lo había reconocido. Él también llevaba unos libros en la mano, sentaba que venía seguramente de alguna librería a hacer su hallazgo. De libros. Sí. Y venía y se detuvo y hablamos. ¿Y cuál leyó? Y yo, no, estoy terminando de leer esto. Y me dijo, ¿y usted es escritor? Y yo le dije, sí, soy escritor. Y me dijo, bueno, lea mucho, me dijo. Me acuerdo esa vez. Y yo le dije, sí, esa es la idea. Primero se lee, luego antes de cualquier pretensión con la escritura. Y me dijo, bien, eso es. Entonces, por alguna razón, pudimos sostener una conversación unos minutos y hablamos. Y yo le estaba hablando precisamente de Apología de los Ociosos, sobre la Apología del Ocio, no me acuerdo bien, el título de Stevenson. Me gusta mucho Stevenson, ¿sabes? Y le hablé de eso, y entonces hablábamos sobre el ocio, hablamos del género del ensayo, hablamos del ensayo un momento rápidamente, y entonces él se trajo a colación y me dijo, lea otro ensayo sobre el ocio, no me acuerdo cómo se llama bien, de Bertrand Russell, ¿cierto? Y yo dije, pero qué conciencia, yo venía pensando en Bertrand Russell, porque yo venía a buscar ensayos, fue todo como si se hubiera confabulado de una manera muy mágica, ¿sabes? Y bueno, y hablamos eso, y me dijo, y ya leyó mi novela, ¿cómo se llama esta novela de ciencia ficción que él tiene? Ya leyó mi novela, ayúdame a recordar. No recuerdo. El nombre ya la recordé, el nombre de la editorial, Angosta. Entonces él me dijo, ya leyó mi novela Angosta, y yo le dije, no, yo no he leído esa novela tuya, ¿cierto? He leído El Olvido, leí esto, he leído estos ensayos, había leído unos ensayos de él, no sé qué tal. Y él me dice, no, bueno, entonces venga, y seguimos caminando. Entonces él se iba seguramente como hacia el Transmilenio, hacia la estación, y se devolvió conmigo. Se devolvió. Se quedó hablando contigo. Habló conmigo esos minutos y me dijo, listo, yo se la voy a obsequiar. Y entonces fuimos hablando, fuimos conversando, y él, no sé, entramos allá a Merlín, yo conocí a algunas personas de la librería de Merlín, y bueno, me conozco con algunos libreros por tantos años de caminar por allí, y ellos se dieron cuenta como que me la habían encontrado, ¿cierto? Necesito que me ayude a encontrar la obra, esta novela. Y el man hizo ahí los movimientos, la gente pues por atenderlo, la gente por recibirlo muy bien, corrió, y por allá fueron y consiguieron un libro original. Y me lo regaló y me lo firmó, fue muy bonito, fue un episodio muy bonito.
me dio el correo, como me dijo, mira, si El me quieres, contacto directo. como si me quieres escribir, pero no, realmente es como una representante que tiene ese correo y que uno puede llegar a él como a través de ese correo. Ujú. Pero sentiste esa humanidad también. Sentí que pude charlar Cercanía, con que Héctor el podías lector, hablar. sentí que pude charlar con Héctor el lector y me interesó mucho eso porque yo, ante todo lo que te digo, o sea, es eso, como que lo que me interesa son las facetas de lectura y los modos de leer, ¿cierto? Entonces creo que me encontré con el Héctor lector, con el que pude también ver un poco el escritor, ¿sí? Ujú. Fue muy lindo esa situación. Y yo ya había escrito el cuento, ya había puesto un epígrafe de él, pero Ujú. cuando lo conocí a través de la novela dije, no, es este el epígrafe, cambié el epígrafe, puse el que tiene. Y se adaptó mucho mejor. Y por cosas de la vida, meses después, fue que se me dio la opción de la publicación, ¿cierto? Ujú. Y se dio la publicación y yo le mandé un libro a través del correo. Pues yo creo que esos libros a ellos nunca les gusta, ¿sabes? Yo no creo que les interese realmente lo que escriban los nuevos escritores, no sé. O no lo sabemos, quizás sí. Igual es que sabes que llegar a él es una cuestión muy difícil, es Ujú. muy A difícil porque cualquier tiene muchos escritor filtros, o artistas que de pronto ya tienen ciertos reconocimientos como... sí, muchos pero- filtros, hay muchos filtros a través de ellos, ¿sí? Entonces pues allá algún día me acuerdo que en esa época me respondió para un correo que me dijo, sí, lo recibí, gracias. Bueno, No lo sé qué, recibió. lo recibí, gracias, y yo se lo mandé con una notica y todo, así como me Ujú. regalaste tu libro, yo también te regalo el mío, tal, todo bien, gracias por compartir en ese momento, ¿no? Y así fue como, esa es como la anécdota, ¿no? Que va encadenando como toda esa situación allí, esa está en el primer cuento, Ujú. es el primer cuento, los dulces están sobre la mesa. Sí. No, ese no es, ese es el otro, es el 9 de abril. Ah, ok, sí, 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 sí. Es 9 de abril el Abril. que tiene, es porque habla como en la superstición y algo Ujú. así, eso. Sí, entonces ahí se dio. ¿Qué más me habías La pedido? multiplicidad de vidas, Ah, estamos ok. hablando de eso y cómo se representa eso en Ya el recordé, graffiti. sí, ya recordé eso. Y digamos con respecto a lo múltiple, es con relación como precisamente a esa faceta del lector. Yo vengo hace muchos años tratando como de elaborar, de entrenar, de construir conmigo mismo también. Como que tú puedes llegar a ser un lector, dice una autora así, hay una autora, eh, María Enriquel menciona algo así y dice como que uno puede llegar a ser un lector común, uno puede ser un lector mejor. Ujú. Y también en medio de eso, de esa reflexión, yo pensaba en que yo vengo trabajando hace mucho tiempo el cómo descubrir otros modos de leer, cómo descubrir esos otros lectores, los distintos lectores que existen dentro de uno. Y en medio de eso comprendí hace un buen tiempo que un lector no tiene identidad, un lector cae en la multiplicidad, Ujú. ¿ves? Entonces como que el lector, el lector despoja de hecho esa categoría de identidad, me parece maravilloso, desde que entendí eso como que me fascina mucho la idea de que no podemos ser lectores comunes, o no me interesa ser un lector común, ya hablamos de eso, ya Ujú. los recordamos las definiciones. Un lector mejor me parece algo más especial, pero incluso lo que yo busco hace muchos años es ser un artista a la lectura y no solamente un lector, Sí. ¿cierto? Entonces como que el lector es en el fondo, Juve el lector en realidad es como un artista a la lectura, ¿no? Ujú. Porque lo que me interesa es precisamente cómo puedes humanizarte, cómo puedes encontrar a veces las palabras correctas para tal vez sensibilizar, transformar tu propia vida y a través de tu vida la de otros, siendo un personaje de ficción, ¿no? Entonces como que al ser un artista a la lectura en realidad, al ser un lector más que la pretensión de lo que te decía, un escritor configurando universos, es realmente como uno deja en algún momento de ser propiamente alguien que está en la noción de la realidad y se convierte en personaje de ficción. Cuenta otra Y historia al también. cuenta otra historia y al ser ese personaje de ficción pues eres muchos, no tienes un rostro, no tienes identidad. Transitas por varias vidas. Entonces eres Oliver Twist, el niño con el trabajo forzado, pero entonces eres, no sé, esos personajes que están escuchando Zaratustra,
¿cierto? Cuando lees a Nietzsche, ¿cierto? Voy a tratar de recordar novelas que me han gustado este año para traer las lecturas más recientes. ¿Cómo eres el aprendiz de Soseki? No sé si has visto un autor japonés que se llama Soseki. Soseki escribió una novela muy linda que se llama Corazón, Kokoro en japonés. Ujú. Y es la historia de precisamente un aprendiz, como a través de la escucha de un hombre que se convierte en su maestro, en su pilar, frente a la vida, cómo eres ese aprendiz, ¿no? ¿Cierto? Y cómo eres uno de los animales de los cuentos de Crímenes Bestiales, de ese libro de cuentos de Patricia K. Schmidt. Entonces, eres un animal, ¿cierto? O puede ser una flor en los cuentos de Hans Christian Andersen, que el gran autor de literatura infantil, que no por ser infantil sea siempre bonito, sino que también hay mucha crueldad en medio de esas fábulas, en medio de esas moralejas, en medio de esas historias aparentemente lindas, pero también crueles o crudas, ¿sí? Y cómo eres eso, cómo te puedes personificar, cómo puedes ser múltiples personajes, múltiples vidas, ¿cierto? Y dejas de vivir, como tú sabes, una sola vida. Y creo que es de la versión oral del escritor que a ti te gusta, que es Mario Mendoza. Me parece lindo eso, ¿no? Que él también plantea una versión allí, ¿cierto? Y tiene que ver con eso, ¿no? Cómo aprendes de todos ellos, ¿cierto? Cómo te haces nuevas versiones más mejoradas, más potentes, ¿cierto? Más multiplicadas de ti mismo, de los otros. Y creo que también en medio de ese ejercicio hay algo muy lindo, creo que es algo muy importante para la formación del espíritu y es como en el mismo proceso de lectura, en medio de esa multiplicidad, cómo agudizas más tus sentidos, ¿cierto? Como cada uno de tus sentidos y tu temperamento se vuelve más preciso, más justo. Entonces, cada vez que necesitas algo, tus necesidades espirituales, pero también tus pensamientos, pero también tus necesidades alrededor de tu entorno, como ya te vuelves más precisa, ¿no? Como se vuelve uno más preciso y uno ya como que decanta más rápido, es esto, ¿cierto? Como que en medio de ese ejercicio de ser muchos, ¿cierto? De no tener un rostro definido, ¿cierto? Agudizas eso que permite que tu espíritu tenga el movimiento necesario para tus propias necesidades, ¿no? Sí. Bueno, ya para finalizar y cerrar un poquito la entrevista, quisiera hacerte una pregunta muy identitaria de Rugir y lo hablábamos después, detrás de cámaras y puede que sea un poco compleja, pero a ti como artista, como escritor de graffiti, de cuentos, ¿qué te hace rugir? ¿Qué me hace rugir? A mí me hace rugir el estar atento a mi propósito vital. Y el propósito vital es tal vez tener claro el lenguaje de mis pasiones y que esas pasiones, el lenguaje de esas pasiones estén como en un constante movimiento, ¿no? Y que realmente no se queden como quietas, porque como conversábamos hace un rato, que tus pasiones se queden estáticas, pues es el riesgo de que tu vida se enfríe, tu vida como que se estanque, claro, ¿sí? Como que caigas en una especie de inanición del espíritu, ¿no? Entonces me parece que es un riesgo, es muy peligroso, y creo que lo más importante que debería tener presente un ser humano es eso, ¿no? Su propósito vital. Cada vez que despierta, sentirse agradecido porque despierta, porque tiene las facultades para hacer las cosas, pero además de eso, digamos que tener claro, ¿no? Qué es lo que lo hace feliz, qué es lo que le da sentido a su vida. Hay un concepto muy lindo japonés que se llama Ikigai y que se refiere a eso básicamente, ¿no? Es como qué es lo que le da sentido a tu vida, básicamente es lo que explica el Ikigai, ¿no? Nosotros le ponemos otros nombres, aquí lo estamos llamando propósito vital, también lo podemos llamar la pasión, pero la pasión puede ser también algo desordenado, ¿no? Como que si no tenemos a veces un enfoque claro, si no tenemos
un estado consciente, un estado de introspección con nosotros mismos, pues la pasión puede caer en una dispersión, ¿cierto? Y hay muchas personas muy talentosas que quieren hacer muchas cosas a la vez, pero no terminan haciendo nada. Y la energía se gasta en todo y no en un propósito. Claro, correcto. Entonces, como darnos cuenta a través de nuestro espíritu qué es lo que realmente nos hace libres, nos hace sentir bien, nos brinda un poco de felicidad, ¿verdad? Nos sirve también de manera terapéutica. A mí personalmente pues me sirve de manera terapéutica leer, ¿cierto? Siento que leer es algo que me sana. Entonces creo que eso hace parte de mi propósito vital, de esa pasión, de eso que me hace rugir, ¿cierto? Eso que precisamente permite que pueda, digamos que, compaginar y tejer otras grandes cosas, ¿no? Con otros seres humanos también muy maravillosos, con sus habilidades, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que realmente te hace rugir. Sí, claro, estar atento, ¿no? Creo que es estar atento a un llamado, en realidad, ¿sabes? Porque creo que ese llamado lo tenemos todos los seres humanos, y a veces en ese llamado no escuchamos, o lo escuchamos pero no hacemos caso, ¿cierto? Como que no atendemos al llamado. No atendemos al llamado, y por eso hay muchas personas hoy en día afuera en la calle que en realidad son cuerpos culpables, como lo decía el libro. Son muchos cuerpos culpables porque nunca se dieron cuenta cuando perdieron sus pasiones, cuando perdieron su propósito vital, cuando perdieron ese rugir, ¿cierto? Y que realmente son a veces cuerpos inertes, ¿no? Como entes. Que andan por la vida pero no viven. Y qué peligroso es eso, ¿no? ¿Cuántos recipientes y seres humanos habitan las calles, no solamente de Bogotá y Colombia, sino del mundo entero, y que son entes, ¿verdad? Porque otro castró y ellos no fueron, o algo no les permitió encontrar la fortaleza para no haber perdido ese lenguaje de las pasiones, para no haber hecho lo que realmente tenían que hacer en su vida, y era encargarse de ellos mismos, ¿no? Y defender eso. Creo que el primer ser humano, lo dice Facundo Cabral, es eso, ¿no? Nos encargamos, el primer ser humano del que nos debemos encargar es nosotros mismos, y con ello es estar atento a ese llamado, qué es lo que te hace feliz. Y no existe la felicidad, pero sí existen momentos, no, existen como estados felices que nosotros construimos, ¿cierto? Y que precisamente multiplican, ¿no? Esa fuerza vital que realmente debe importarnos desde adentro hacia afuera, y no más bien como nos vemos de afuera hacia adentro. Desde afuera. Sí, además que Aristóteles también mencionaba que pues la felicidad es una construcción, ¿no? Ese proceso, esos diversos y efímeros estados de sentirse feliz, es una construcción de muchas cosas, de muchos esfuerzos, de una cultura del esfuerzo, que también se ha perdido, por ejemplo, con el ejercicio de leer, claro. Como tú sabes, ¿no? A las personas les cuesta, ¿no? Volver a curiosear, les cuesta volver a hacer un ejercicio, digamos, una cultura de esfuerzo, ¿cierto? A indagar a través de descubrirse a través de las palabras, ¿no? Sí. Entonces creo que debemos estar atentos a eso, ¿no? Al llamado a aquello que nos hace felices, porque si no, pues... Bueno, te agradezco por haber estado aquí en la entrevista Rugir, por darme tu tiempo, por contarme de tu arte, desde el graffiti, desde la escritura, de una lectora, un lector, de una lectora, un escritor de graffiti, de libros. Te agradezco mucho por haber pertenecido a este espacio de Rugir Latino. No, a ti muchísimas gracias, a tu equipo, por tus preguntas, por el espacio acogedor, por haber hecho la invitación, ¿no? De venir a reflexionar un poco aquí con algunas ideas y obsesiones, ¿no? Y así bueno, esperemos que no sea la última vez que pueda conversar contigo. Bueno, y muchas gracias a todos nuestros seguidores, a todas las personas que nos vieron. Les invitamos a no perderse ningún capítulo. Como no, muchísimas gracias a Escala de Grises, que por este medio, por este proyecto fue que yo conocí más a profundidad el trabajo de Who, y después, claro, todos sus compañeros grafiteros. Y nada, hasta una próxima, y pues un saludo muy cordial.